Vamos a empezar la grabación, listo. Platicamos que los anestesiólogos tienen buen rating. Tenemos ya 24 participantes de inicio. Se están rompiendo récord. No, pues nada más agradecerles nuevamente a todos. Para los que me da gusto recibir a Tania Tamayo, es la primera vez que se conecta con nosotros. Ella es coreografista, cardióloga del hospital. Miguel, digo, nos da gusto, te extrañamos la semana pasada, qué bueno que estás por aquí. Fer Calderón, que es invitado de Oscar. José Juan, otra vez, gusto verte por aquí. Y bueno, pues el día de hoy entonces el doctor Enrique Pasos nos va a hablar de un tema que es bastante importante. Se puso, por lo que pude yo ahí investigar, se empieza a hacer de años a la fecha. Y bueno, ahora le da, la realidad es que le da al paciente operado de cardio el preámbulo muchas veces para tener una buena evolución a corto o mediano plazo. Entonces, te cedo la palabra y gracias nuevamente. Hola, ¿cómo están? No sé si me ven a mí o solo ven la pantalla. Solo se ve la pantalla, pero... Pero no la presentación. Ah, ok, ya vi. Ahí, ¿no? Ahora sí. Bueno, este es el artículo que se originó el tema de la sesión de hoy. Charlie me lo compartió y me sugirió este tema. Es un tema, como dice él, pues si bien no es nuevo, sí no se han establecido bien los criterios y los parámetros. Este artículo o esta publicación me pareció muy de acuerdo. Y después investigué en una publicación más reciente, pero simplemente es comparativo. Yo creo que el objetivo fundamental de la sesión del día de hoy tiene que ser los comentarios de la experiencia, tanto de los cirujanos, cómo se han sentido con estas nuevas tendencias, de mis compañeros anestesiólogos que andan por ahí, y obviamente de los de la terapia, de mis compañeros de la terapia, que ellos son los que a final de cuentas sufren o pueden descansar basados en el resultado que se tiene de estas técnicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el primer artículo es este, y tuvo como objetivo la evaluación de la incidencia de la extubación inmediata en el quirófano, lo que se conoce en anestesia como ultra fast track, después de la cirugía de cardio, obviamente, y también querían investigar cuáles eran los predictores en estos pacientes a los cuales reintubaban en la terapia. Es un objetivo muy claro, muy sencillo, es de la Universidad de Arkansas. Es un estudio retrospectivo de 5 años donde se hizo cirugía en este tiempo. Normalmente ellos hacen cirugía en este hospital y bueno, utilizaron esta corte de 5 años para hacer el análisis. Ah, mira, ahí está también perfusión, ya me puso Martita. Claro, perfusión también es importantísimo. Entonces, tenían como criterios pues únicamente los casos de cirugía cardíaca, que le puse ahí controlados y que hayan sido utilizados circulación extracorpórea, porque los que eliminaron fueron los que salían con el pecho abierto, los que ya tenían intubación previa o los que requirieron soporte extracorpóreo o estas cosas. ¿Qué se tiene de antecedentes, como lo menciono en este artículo, que es el preámbulo? Pues que es una técnica que a lo mejor es más común en los adultos, cirugías coronarias o en cirugía con bomba en adultos, pues clásicamente o tradicionalmente se intentó extubar lo más pronto posible. Y como todo en pediatría, pues obviamente también se ha tratado de emular esas técnicas. En los últimos años se ha aumentado la incidencia de extubación, lo hemos visto en el infantil. Sin embargo, no está bien determinada ni la incidencia de cuántos casos se extuban, ni el por qué se extuban, ni cuáles son los casos que son más seguros de extubar que otros. Ese era como que el inicio de la duda para esta publicación. Y obviamente los predictores de reintubación tampoco están claros, o sea, ¿por qué eligen volverlo a intubar? Tenemos ahí, yo tengo al menos ciertos comentarios de lo que viví en el infantil
cuando empezamos a extubar a los pacientes. Hoy en día desconozco si en el GIM tengan criterios muy claros para reintubar a estos pacientes específicamente, ¿no? Entonces, la dinámica fue muy sencilla. Me gustó de esta publicación que tienen o utilizan una técnica anestésica muy parecida a la que utilizamos nosotros en el infantil. Hicieron una inducción con sevoflurano y endovenoso, ketamina, propofol, etomidato, midazolam, y de relajante neuromuscular, roku o becu o pancuronio, ¿no? Aquí en estos casos nosotros ya no usamos ni becu ni pancu. Y para el mantenimiento, bolos de fentanil y ceborane, isoflorano o desflorano. Refieren también a una infusión de dexmedetomidina para el mantenimiento. Y ya al término, una vez que el anestesiólogo determinaba que estaba hemodinámicamente estable, tomaba gasometrías, veía que la ventilación era adecuada, ya no estaba sangrando el paciente, revertía la relajación neuromuscular, se aseguraba de tener una analgesia con morfina, bolos de morfina, y ya que el paciente tenía buena ventilación, esfuerzo ventilatorio adecuado, realizaba extubación, lo pasaba con oxígeno, igual a la terapia, y la terapia se manejaba con sedación, con dexme, fentanil, lorazepam, como decía ahí, y ellos evaluaban la hemodinamia del paciente, el soporte aminérgico y la ventilación. Tanto, menciona dos características que me gustaría mucho realzar, que es tanto la extubación hecha por el anestesiólogo en este estudio, refiere muy claro, hasta en cursivas lo pone, que lo realizaba basado en la apreciación del anestesiólogo. O sea, cuando el anestesiólogo determinaba, bueno, yo creo que lo voy a extubar, y lo extubaba. E igual, del mismo modo, deja toda la responsabilidad o todo el criterio al adscrito de la terapia, y refiere muy claro que no tienen criterios en ese hospital para reintubación. Pues deja abierto el criterio para que el médico de la terapia, cuando él así lo juzga, pues lo volvió a intubar. Y entonces hicieron este análisis. Fue un modelo de regresión logística multivariable para la extubación inmediata, o sea, analizaron las características de todos estos pacientes, peso, edad, el cirujano, los anestesiólogos, que en este caso fueron 9, el tiempo de bomba, el tiempo de pinzamiento aórtico, utilizaron un score de mortalidad STAT, que es de la europea, y la profundidad de la hipotermia. Y para la reintubación, para determinar los predictores de reintubación, en este caso solo utilizaron los casos que entraron en Stage 2 de los pacientes que tenían fisiología univentricular. Y para esto determinaron unos valores significativos por arriba de menos de 0.2 y en el modelo multivariable. Y también echaron mano de evaluar la función ventricular y el score inotrópico, que tenía que ser significativamente por debajo de 0.05. Y entonces son sus datos, estos son los resultados. Tenemos en la primera columna todos los casos. Se analizaron 1,301 cirugías, de las cuales, como ya mencioné al inicio, excluyeron 392 porque salieron con el tórax abierto o ya estaban intubados desde antes. Y los casos que utilizaron para el análisis fueron 909 casos. De todos los casos, el 64%, o sea, 590, como dice ahí, se pudieron extubar en el quirófano inmediatamente después de que terminó la cirugía, y los que no se pudieron intubar, los 319 restantes. En este primer análisis de esta primera tabla, los datos significativos estadísticamente pues fueron evidentemente la edad, el peso del paciente, el score STAT, pero sobre todo el tiempo de pinzamiento, el tiempo de bomba. El cirujano solo fue un cirujano, aunque en el texto refiere que fueron 2 cirujanos, en la tabla solo aparece el cirujano A. Y la otra variable importante que la determina como una P significativa de 0.001 es los anestesiólogos, que vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, estos fueron los primeros resultados, la primera tabla comparativa.
en la regresión lineal multivariable. La otra análisis que hicieron fue el tipo de cirugía. Y obviamente aquí también pudieron hacer una estadística de qué tipo de cirugías fueron. Y en la última columna podemos ver el porcentaje en relación al tipo de cirugía que eran los pacientes que más extubaban. Entonces, te traje reparación de Fallot, Fontan, el Stage 2, el canal AB, que eran quizá los casos que más reintubaron después de la extubación en sala, ¿no? Y esto ya nos va dando una idea de cuáles son los criterios para extubar a los pacientes durante la cirugía. Otro análisis que hicieron, que vemos en la gráfica de la izquierda, es la incidencia o la relación que ha existido a través del tiempo en esos 5 años de análisis de las extubaciones. Lo que quiere decir que conforme fueron pasando los años, los anestesiólogos iban teniendo más confianza o iban extubando más pacientes. Entonces, la línea más negra es de todos los pacientes. O sea, fue aumentando la incidencia, el porcentaje de casos que iban extubando a través del tiempo. Y ya en la regresión logística multivariable, que es la que entonces combina todas las variables que ellos analizaron, concluyeron estos 3 que están en amarillo, que son los anestesiólogos y sus años que estuvieron ahí, el tiempo de bomba y el tipo de cirugía o la complejidad quirúrgica con un valor significativo de menos de 0.001, que esto quiere decir que son los más importantes como para determinar extubar al paciente en quirófano. O sea, vamos a verlo al último. Y luego de los criterios de reintubación, en los cuales solo analizaron los casos de Stage 2, encontraron que el porcentaje de casos de reintubación fue de 9.2, solo para este grupo de pacientes. Refiere que solo utilizaron este tipo de pacientes porque con ellos garantizaban que todo el grupo tuviera la misma edad, las mismas características, por eso solo se enfocaron a este tipo de pacientes. E igual, aquí determinaron una P significativa por debajo de 0.05, entonces las que fueron significativas para reintubación fueron la edad del paciente, que está ahí, con 0.044, y el score de inotrópicos, con 0.034, y la relación PO2-FIO2, que es Kirby, en quirófano. O sea, la última gasometría que tomó el anestesiólogo antes de extubar al paciente o con la que decidió extubar al paciente, esa es una determinante importante para que quizá en terapia volvieran a intubar al paciente, ¿no? Esta es la tabla en donde especifica el porcentaje o la relación en esta regresión logística multivariable y igual concluye entonces. Para la univariable, el porcentaje de oxígeno o la presión de oxígeno, igualmente en la última gasometría en quirófano, fue de 0.012 el valor de P, y el Kirby igualmente 0.032. Esto es cuando se hizo el análisis univariado. Y cuando se hizo el análisis multivariado, encontraron que significativamente fue el score de inotrópicos al final de la cirugía. Entonces, ya con estos resultados tienen o hacen un resumen de las variables que podríamos tomar en cuenta para extubar al paciente y o para evitar reintubar al paciente en la terapia. Entonces, de los criterios o de los indicadores de extubación en quirófano, pues la edad del paciente es un factor muy importante. La complejidad quirúrgica es el otro factor importante. El tiempo de circulación extracorpórea. Y un factor que pues, no lo podemos quitar es el factor del operador, que es el anestesiólogo, que ahí se pudo comprobar que aunque fueron 9 anestesiólogos, la suma de todos los anestesiólogos pudo dar un valor predictivo significativo. Y para la reintubación en la terapia, pues también el factor de la edad fue un factor importante. Niños más pequeños
de este Stage 2 se reintubaron. Los scores inotrópicos también fueron importantes para marcar un factor determinante y reintubarlo. Y como ya mencionamos en la última tabla, la relación de PO2 y FiO2 en la última gasometría en quirófano también tuvo un factor importante, así como la PO2 de esta gasometría, ¿no? Entonces, con estas conclusiones, ellos refieren que el factor de la experiencia del anestesiólogo para la extubación es de gran importancia, que le da mucha más confianza, que definitivamente la comunicación entre el cirujano y el anestesiólogo promueven o motivan a que se extuben más pacientes al término de la cirugía, que es importante también la confianza que debe de existir entre el médico de la terapia, que le tiene que dar retroalimentación al anestesiólogo, quizá por ciertas variables o características que no pueda alcanzar a ver el anestesiólogo, pero que es importante también esta comunicación. Y obviamente el entrenamiento y la autoconfianza que va teniendo el anestesiólogo en su entrenamiento refiere que obviamente más anestesiólogos con experiencia en pediatría y o en cirugía cardiovascular, pues son los que tienen más probabilidad de tener éxito y tienen más entrenamiento, así como conocimiento de las rutinas que se dan en la terapia, y que eso es importante para alcanzar el éxito. No sé si quieren hacer comentarios de este primer artículo. Gracias, Quique. Pues no sé si exista algún comentario del foro. Pues no. No, nomás una pregunta. Yo no entendí mucho por qué escogieron para valorar reintubar solo los pacientes de Glenn. Decía el artículo que como era un grupo de pacientes con las mismas características de peso y edad, solo se encargaron de evaluar este tipo de pacientes. Creo que también, mencionaban mucho acerca de que son misma fisiología, más o menos los están operando en la misma edad, más o menos están operando el mismo peso, es la misma técnica quirúrgica, más o menos el tiempo de circulación extracorpórea que hacen es similar. Entonces yo creo que para buscar un grupo más homogéneo, eligieron el Glenn para demostrar sus resultados. Ok, sí. Sí, o sea, si metían Falot porque los otros que se reintubaron frecuentemente fueron los de Falot, por ejemplo, me llamó la atención, Canal AB, que eran los que tenían alguna incidencia de tenerlos que reintubar, pero pues sí, las edades en que operan, incluso el Falot, hay los que se les abre el anillo, o sea, sí puede tener que ver muchas diferencias en cuanto a técnica, o sea, sí entiendo, pues lo único que fisiológicamente y anatómicamente quedan muy parecidos son los de ventrículo único, cuando llegan al Glenn. Pues si quieres, Quique, vemos el siguiente artículo y creo que ya podemos hacer como más comentarios ya más específicos y escuchar, como dice, al resto de los anestesiólogos y a la terapia intensiva, ¿no? A ver qué nos comentan. Ah, se salió. Bueno, es que se salió Enrique, pero ahorita ya está. Pero esta página es de Listo, Quique. Perdón, es que me salí, quién sabe qué pasó. Les decía que si quieres vemos el siguiente artículo y ya al final hacemos como los comentarios, creo que más globales, va a ayudar más. El otro artículo es muy parecido, es solo una experiencia de 3 años de un hospital. Es igual una experiencia de 3 años en un hospital, menos años, el otro eran 5 años. Igualmente trataron de analizar los factores que estaban asociados a la extubación inmediata, exitosa, tratando de determinar cuáles eran las variables anestésicas o las anestésico-quirúrgicas en un hospital en Miami. Fue igual un retrospectivo de 3 años. Aquí la diferencia del otro es que solo se analizaron los casos de un cirujano, de los 3 que tienen, refiere ahí, y un anestesiólogo igual de los 3 anestesiólogos cardiovasculares que tienen en ese hospital. Dividieron los pacientes en 3 grupos, los que se podían extubar inmediatamente en quirófano, los que se extubaban llegando a la terapia,
y los que se extubaban después de 6 horas de estar en la terapia. Y lo que midieron o analizaron fueron las variables demográficas de los pacientes, los tiempos de circulación extracorpórea, pinzamiento aórtico, los tiempos quirúrgicos y anestésicos, el fin de la cirugía a la salida de quirófano, el nivel de la hipotermia, sí o no se utilizó arresto cardíaco, el uso de hemoderivados, gasto urinario, sangrado estimado, y los medicamentos utilizados tanto de anestesia como los de apoyo minérgico. Este es el principal resultado. Los que se pudieron, de 637 casos que pudieron meter al análisis, 53.1, o sea, más de la mitad se pudieron extubar en quirófano. 42% se extubaron llegando a la terapia y el 4.1% se extubaron 6 horas después de la terapia. Todas las variables que refieren ahí, como edad, peso, talla, tiempo de estancia en la terapia, pues fueron estadísticamente significativas, con PES por debajo de 0.001, pero la que más refiere es, por ejemplo, en la primera columna, solo 3 días de estancia, entre 3 y 4 días, los pacientes que fueron extubados primeramente y hasta 9.5 días los que se extubaron después de o ya estando ahí en la terapia. Entonces era uno de los principales argumentos que mencionaban de los resultados. Otra de las variables que arrojó significancia estadística fue el nivel de profundidad de la hipotermia, el arresto cardíaco y el uso de epinefrina como uno de los factores que podían ser diferentes entre extubarlo durante el quirófano o al término de la cirugía y o extubarlo después en terapia. Los pacientes que, como vemos aquí, los que presentaban algún síndrome, también como un dato de no éxito o de no poder extubar al paciente. E igual como en el otro artículo, el tiempo de pinzamiento aórtico es una variable importante. Aquí se agregó el tiempo de hipotermia. En el otro estudio también analizaron el nivel de hipotermia, pero no les había arrojado estadísticamente significativo. En este estudio sí. En cuanto igual fue una regresión, un análisis de regresión. La edad del paciente, igual se parece al del otro artículo, edad y peso, como uno de los factores que más podían hacer que se pudiera extubar el paciente al término de la cirugía. Y el tiempo de bomba, aquí lo vemos también como significativamente, es lo que pudo determinar que a lo mejor había más casos que se tendrían que esperar a mayor tiempo de circulación extracorpórea, que es algo, pues, evidentemente entendible, ¿no? Tenemos aquí los dos casos con su tipo de cirugía, que también es importante. Los casos que se pudieron extubar, bueno, entre más sencillos era, pues hay más número de casos, evidentemente. Estos son los casos que se pudieron extubar en el quirófano, y los de la tabla 8 son los que se extubaron después de que llegaron a la terapia. Entonces, cierre de CIA, pues es un procedimiento que es de corta duración, requiere bomba y la velocidad o el tiempo corto, pues permite tener la oportunidad de extubar al paciente. Por eso es que la mayoría de los casos eran cierre CIA-B, de CIA, CIA-B, refiere Fontan, Glenn. De este otro lado, de los que se extubaron, también tenemos al Fallot, al cierre CIB, reconstrucción de arco aórtico, en fin. Son casos que, pues, entre más casos tenemos, pues más probabilidad tenemos y más sencillos son los casos, pues más probabilidad tenemos de extubarlos. Ya los casos que están hasta abajo, pues son casos quizá un poco más complejos y por lo tanto la dificultad para extubarlos por el tiempo tan prolongado de bomba, pues es lo que origina no poderlos extubar inmediatamente en quirófano.
De las conclusiones entonces de este artículo, igual que el otro, pues refiere como la edad del paciente y el peso, que está relacionado con el éxito de la extubación en quirófano. Por el contrario, los tiempos de circulación extracorpórea y de pinzamiento aórtico más prolongados, pues están más relacionados con no extubar al paciente en quirófano. Y otras variables que refiere también son cuando el paciente tiene grandes pérdidas de sangre o que requirió grandes transfusiones de concentrado eritrocitario, pues hubo más relación a no poderlo extubar. Sírvanse estos dos publicaciones como pues la antesala de los comentarios que yo creo que son lo más importante que vamos a tener en esta sesión. Sí, gracias, gracias Enrique. Pues creo que, como dices, es un tema bastante complicado. Y creo que, bueno, me gustaría escuchar mucho, por supuesto, los comentarios del grupo de anestesio en cuanto a dónde estamos, cómo estamos. Llegó un poquitito después de las presentaciones, pero por aquí también está Luz Velázquez, que es nuestra cardioanestesióloga, y saber exactamente qué es, o sea, en qué estamos en este tema, ¿no? Pero también el otro comentario importante creo que va a decir como decías, de la terapia intensiva, para saber cómo reciben estos casos y cuáles son los criterios que ellos pudieran ver. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario específico al respecto. Yo quisiera hablar. Gracias, Majo, por supuesto. Bueno, parte de lo que estos dos artículos no comentan es bomba, el tipo de cebado que se utiliza dependiendo y creo que también es muy importante, y cómo pudo estar en bomba este paciente, el lactato con el cual salimos, que también, pues yo me fijo mucho para decidir si lo extubo o no. Y cómo salimos de bombas, si tuvimos algún tipo de arritmias. Yo tengo un artículo de los chinos, pero tienen 2.145 pacientes, en los cuales parte de los criterios que ya dijo el doctor, otros son eso, ¿no? El cebado de la bomba, la perfusión, que bueno, lo dijo ahora también los hemoderivados que se administraron. Y bueno, los que excluyeron de igual forma, el que ya venía intubado, el que tenía neumonía en los primeros, creo que la primera semana, y pues por supuesto el que sale abierto, ¿no? Y dentro de las reintubaciones que ellos manejan, y la extubación, los criterios sí son muy específicos. Entonces, pues, un pH, o sea, una gasometría, pues, en parámetros bastante acoplables, fisiológicos, pues, el lactato, el índice de oxigenación, todos esos que sí están muy estandarizados. Si el paciente tiene alguna otra patología. Y en este artículo chino excluyen al neonato, no porque no se pueda intubar, sino por la inmadurez y el riesgo a la reintubación, ¿no? Entonces, los neonatos son un factor para ser reintubado, si lo intentamos sacar, porque no puede metabolizar todos los medicamentos o se recirculan los medicamentos, y entonces ese es un factor importante. Y la otra, pues la comunicación con el de terapia. Yo siempre voy con mis chicos de terapia diciéndole, ¿no? Voy mal en terapia, voy bien en bomba, voy mal en bomba, no sangró, no sangró, nos hizo una arritmia, salimos al cuarto intento de bomba, por eso no lo voy a extubar, o detallitos así. Y la comunicación con ellos creo que sí es mucho la clave del qué va a pasar después del quirófano, ¿no? ¿Sabes qué es importante? A mí me gustó algo que mencionaban de los cirujanos. Yo siempre le pregunto a Charlie, ¿cómo te sentiste en la cirugía? Para mí es importante eso, Claro. porque siempre hay cosas que no se comunican, que no se pueden ver evidentemente, y que quizá él me diga cuando le hago la pregunta directa, ¿vamos a extubarlo? O no, porque si él no se comunica conmigo, no me dice, ¿sabes qué? No me gustó mucho acá, estoy dudoso, no va a funcionar bien la perfusión, en fin, pues mejor lo saco intubado.
Claro. La mayoría de las veces siempre está tratemos de hacerlo y siempre hay esa confianza y esa comunicación. Perfusión también es importante, cómo estás, cómo te sientes, qué hubo. Siempre está la comunicación y que todos estén hablando es importante. Y obviamente al final la terapia, hablarles, ¿sabes qué? Tengo un caso así, así. ¿Tú qué opinas? No sé. Perdón, Majo, está Charlie, invité a Ana María Manrique, que es anestesióloga pediatra, anestesióloga cardiovascular, hizo terapia intensiva pediátrica y luego terapia cardiovascular en Pittsburgh y ahorita está en el shop. No sé si quieras comentar algo, Ana María, para que todos te conozcan. Bienvenida. Claro, claro, buenas noches a todos. Muy contenta, gracias por la invitación. Se escucha en un background, es mi bebé gritando, así que perdón por eso. Pero creo que con todas estas sesiones siempre toca algo así. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Enrique, fue muy, muy interesante. Estuve revisando los artículos. Les voy a contar rápidamente la experiencia que hay acá en el Hospital de Filadelfia. Nosotros, yo creo que es conocido el grupo bastante por tratar de extubar los pacientes lo más pronto posible. Y realmente esto surgió básicamente por el cirujano que teníamos. El cirujano era el doctor Spray y él siempre, pues un hombre muy sabio de muchos años y siempre pensó que la extubación casi que era un punto para él, para mirar qué tanto la cirugía había funcionado. Entonces siempre se ha promovido mucho extubar los pacientes tempranamente. Fisiológicamente hay muchas ventajas de extubar a un paciente temprano, especialmente los ventrículos únicos. Entonces los pacientes con Fontana, a pesar que nosotros todavía hacemos muchos de los Fontans bajo arresto circulatorio, por las técnicas que utilizamos, por la técnica quirúrgica que utilizan acá. Inclusive estos pacientes los extubamos, todos los pacientes que tienen Glens los extubamos, y todo el paciente que lo permita con los mismos factores que ustedes miraron. Nosotros de pronto pues no tan ligados a cada parámetro fisiológico, pero que es importante, pero que digamos lo más importante, como dijo Enrique, para nosotros es la comunicación con el cirujano, lo que ellos piensan. Muchas veces ellos piensan que se pueden extubar y nosotros pensamos que puede estar muy borderline, pero de pronto por esa misma presión tratamos de extubar a un paciente que fisiológicamente uno pensaría que de pronto es más difícil. Neonatos extubamos también, ellos, si es por ejemplo, un switch arterial que no ha tenido complicaciones, que se ve bien, tratamos de extubarlos también. El manejo se complica un poco de pronto por el manejo del dolor, yo creo. Lo que nosotros hacemos es que nosotros manejamos mucha ketamina y muy bajo, muy pocos opioides. Y casi todo lo tratamos pues de manejar con ketamina y con lo poquito que se pueda de opioides. Y casi siempre funciona. Yo creo que cuando no extubamos es realmente pues muy obvio que no se puede extubar. O sea, obviamente todo lo que dijeron, que el que sangra, que el paciente que está hemodinámicamente con soporte muy alto, o que uno piensa o sabe que el paciente tiene comorbilidades que van a hacer las cosas más difíciles. Pero la extubación ha demostrado también que, pues, no, yo creo que el paciente se recupere más rápido si uno lo extuba en salas, pero si uno pone todo para que el paciente se extube en ese día más que al siguiente día, nosotros pensamos que el paciente también tiene una recuperación más rápida. La doctora Nicholson, que es como la directora médico y la directora anestesióloga de nuestro grupo, ella ha impulsado mucho y ha hecho bastantes publicaciones de eso también. Y
la tasa de reintubación no es muy alta, pero sí se ve, porque nosotros puyamos muchas veces a tratar de hacerlo de pronto con más de lo que a veces uno pensaría que los pacientes podrían resistir. Pero de mi experiencia que yo he estado acá, yo he aprendido que empujarse un poquito y tratar a veces de ampliar los criterios, a veces uno se sorprende y los pacientes van bien. Y muchos pacientes salen de pronto a BiPAP o a un poquito de cánula nasal con alto flujo o un poquito de RAM cánula, alguna cosa que los soporte un poquito, pero igual los pacientes se mantienen extubados. Una de las cosas que yo creo que es muy prometedora es la anestesia regional. Si algún día podamos lograr, por ejemplo, hacer bloqueos que mejoren el manejo del dolor, yo creo que es importante. Y sí, creo que resumieron todo muy bien, todo lo que han dicho y lo que nosotros usamos también. No sé si fue útil lo que dije o alguno tiene alguna pregunta específica. Claro, ¿no? Muchas gracias y bienvenida, Ana María. Bueno, no sé si alguien más tenga comentarios, preguntas específicas para alguien en particular, los intensivistas. No veo a ningún intensivista. Bueno, yo es lo que Ahí quería está, yo comentar. Mariano. Una cosa es extubarlo tempranamente y creo que eso es lo importante, o sea, que el anestesiólogo se sienta a gusto de poderlo extubar tempranamente y que cuando llegue a la terapia, que tiene que haber muy buena comunicación entre el anestesiólogo y el intensivista, porque no sé si en los artículos se menciona, digo, en el segundo no decían quién los reintubaba, pero de estos pacientes de ambos artículos que se tenían que reintubar en la terapia, ¿quién tomaba la decisión de que se tenían que reintubar? Generalmente es el intensivista. Y también es real que nosotros en nuestro medio, a veces que tenemos una buena cirugía, que el anestesiólogo lo saca extubado, una cirugía no muy compleja, si no hubo esa comunicación como debe de ser, por razones las que sean, entre el intensivista y el anestesiólogo, el paciente cuando llega a la terapia intensiva, el intensivista que no supo cómo estuvo la evolución durante la cirugía, pues empieza con un paciente de cero y lo que está evaluando es el paciente en ese momento sin haber podido evaluar cuál fue la secuencia que llevó a que lo pudieran extubar. Entonces, eso es una cosa que también hay que estar muy pendientes, ¿no? De que terapia intensiva siga al paciente desde el quirófano. O sea, que terapia intensiva esté enterado de cómo está la evolución en quirófano, porque pues sí, es real, ¿no? ¿Cómo te sentiste como cirujano? Tu anestesiólogo, ¿cómo fue tu anestesia? Perfusionista, ¿cómo estuvo tu perfusión? Y que los tres, y en este caso, el cuarto, el intensivista, cómo estuvo todo esto así, y por eso la tendencia es hacia que sí se puede extubar, ¿no? Nada más por aclarar, perdón, Enrique, es que cuando estabas presentando las columnas, la primera columna era extubación en quirófano, la segunda era extubación, la segunda más frecuente fue extubación tardía, y los de early extubation, los de en menos de 6 horas, pero no en el quirófano, eran los menos. Pero la verdad es que para mí en este artículo, la extubación en quirófano o la extubación antes de 6 horas, para mí es prácticamente, es mi opinión, ustedes sabrán mejor que yo, pero para mí ese es el mismo proceso de extubación en quirófano. La única diferencia es que pues, no me seguí en quirófano, no llegué a conseguir en quirófano el plano anestésico o los parámetros como anestesiólogo que ustedes necesiten para decidir extubarlo, pero pues se siguieron en las siguientes 6 horas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que prácticamente es lo mismo, ¿no? Y eso lo mencionó Majo, o sea, tampoco tendríamos que extubar precisamente a todos, a lo mejor lo dejas a punto de extubarlo y ahí es donde más
es importante la comunicación entre el anestesiólogo y el intensivista. ¿Sabes qué? No lo extubé porque le falta mejorar la ventilación muy poco, pero te lo dejo para que lo evoluciones en la siguiente hora y lo puedas extubar. Y es lo mismo, y a lo mejor le va a ir igual de bien que si lo extubo en el quirófano, pero la comunicación y que ellos se enteren de los pasos y la evolución que hemos llevado del paciente es bien importante. Yo hay pacientes que empezamos y que yo pienso que no lo vamos a extubar y que la cirugía fue tan movida, tan fluida, me platican que la verdad está todo bien y entonces empezamos un protocolo de extubación y se puede extubar en quirófano, como hay otros pacientes que pensamos extubar desde un inicio de la cirugía por tipo de cirugía o complejidad de la cirugía y que no lo podemos extubar. Entonces, sí es bien importante la evolución, como usted menciona, los pasos, y si no se puede, pues que se continúe el proceso en la terapia. Los Pasos o los Velázquez o los quien sea, ¿no? Ahí está Luz. Puede contar Luz. Oye, Pepito, no, nada más una pregunta para Enrique también, a raíz de que, porque lo comentó Ana María, nosotros, o bueno, tú en particular, cuando operamos un niño, a ti te gusta bloquearlo. Entonces, tú sí, en tu experiencia, notaste que te sientes más confiado en extubar al niño, que le pusiste bloqueo que al que por alguna razón no se lo pusiste. O sea, sí notas que el haberle puesto el bloqueo caudal en un momento dado, eso facilita la extubación temprana. No sé si la facilite, pero lo que usted dijo es fundamental. Me da más confianza y la confianza es importante. Entonces, cuando utilizo anestesia regional, los caudales que ponemos con clonidina y morfina, sin duda notamos que el paciente despierta tranquilo, se puede extubar, pero también hemos extubado pacientes a los cuales no le damos anestesia regional y la evolución, la analgesia, que ese es el objetivo fundamental, también es adecuada. Sí hay que tener quizá más cuidado porque tendría que echar mano de analgesia opioidea que puede deprimir al paciente y la respiración no puede ser igual. Esa es quizá como la ventaja fundamental de la anestesia regional, que ya no voy a necesitar opioides o las dosis más altas que pueden deprimir al paciente. Pero en la pregunta concreta, sí siento que ayuda la anestesia regional para darme más confianza y para tener más éxito en la extubación del paciente. De acuerdo. Vamos a escuchar a Pepito, que levantó la mano hace un ratito. Pepito, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Totalmente de acuerdo en los comentarios. El trabajo en equipo es muy importante y debemos, como dice el doctor Bolio, seguir al paciente desde el prequirúrgico, el transquirúrgico, la comunicación con anestesiología, con perfusión, los factores, las comorbilidades previas que tenga el paciente, el balance, el ultrafiltrado posterior de la bomba son factores muy importantes que nos van a ayudar a predecir y tener en cuenta un éxito en esta extubación. La tendencia actual igual en la terapia intensiva es el uso menos de sistemas de ventilación invasivas como los tubos endotraqueales. La idea actualmente es básicamente las puntas de alto flujo han venido a cambiar y a revolucionar mucho esto en un tiempo esta parte y el uso de medicamentos, la famosa sedación consciente que también nos ayuda muchísimo a disminuir el uso de opioides y poder tener al paciente confortable y poder no requerir como antes, ¿no? Dosis altas de midazolam o dosis altas de fentanil para poder calmar a nuestros pacientes. Es indudable, como comentaban los artículos, el score de aminas y totalmente de acuerdo en el uso de adrenalina. La adrenalina muy alta sí es como un factor predictor para que el paciente no pueda tolerar una extubación, ¿no? Y obviamente individualizar cada caso y tener una comunicación con todo el equipo para poder tener éxito y no tener una reintubación, que en realidad, como lo menciona el artículo, menos del 10%, por lo menos debemos tener esos números. Bueno, no sé qué opine Manuel y Furby. Está Juan Carlos Iglesias.
Furby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, aunque somos de un equipo un poquito diferente, pero creo que la tendencia actual a lo que ya han mencionado es muy importante. Yo quiero comentar la experiencia que tenemos nosotros en la unidad. Todo va acorde con lo que han comentado tanto el doctor Pasos como el doctor Pepe como la doctora Ana María. Nosotros damos seguimiento a los procesos quirúrgicos, tal vez no en vivo por video, pero sí tenemos la telemedicina en nuestro cuarto de monitoreo, donde sabemos en qué momento entra el paciente a bomba, cómo sale de bomba, en qué momento presenta arritmias. La parte de perfusión, esta comunicación es muy importante entre perfusión, anestesia y nosotros, porque se mantiene de forma constante. Y nosotros viendo la telemedicina, pues podemos detectar, por ejemplo, cuando perfusión nos avisa vamos a salir de bomba, si es un primer intento, segundo intento, si hay arritmias, no hay arritmias. Esta es la parte puente que yo creo que sirve mucho. La otra cosa que considero es un gran paso es la parte de la entrega segura, tomando en cuenta el comentario que decía el doctor Bolio y que también considero que es muy importante, el conocer qué se hizo de forma completa y qué pasó en cirugía. La parte de la entrega segura nos ha funcionado muy bien de conocer la evolución, los puntos de vista, las consideraciones y recomendaciones que da tanto cirugía como anestesio, como perfusión y el mismo equipo de enfermería que hace el enlace. De las extubaciones tempranas, considero, desgraciadamente no tengo la estadística, ¿verdad? Es una base de datos que no está en mi poder, pero también tal vez es un número un poco exagerado, pero creo que de los univentriculares en ambos procedimientos, el 80-90% debe estar saliendo a nuestra unidad extubado. La parte de la analgesia que comentaba el doctor Salinas es muy importante. Lo manejamos mucho con el empleo que todos ustedes hacen de dexmedeto y las dosis horarias de morfina nos ha funcionado bastante bien. A expensas de aquel paciente univentricular que posterior a bomba presenta este fenómeno de hiperemia cerebral e hiperexcitación que está bien descrito y son pacientes que en estas primeras 24, 48 horas es un paciente muy, muy irritable, ¿no? Pero que hay que comprender que fisiológicamente esta posible disregulación que podría dar la perfusión nos provoca esta hiperemia, esta falla transitoria en el control excitatorio neuronal, pero después salen bastante bien. Me llama mucho la atención, y esto sí me gustaría preguntar la experiencia de la doctora María, el uso de ketamina. Creo que la ketamina ha venido como que a reivindicarse, ¿no? La teníamos como que muy satanizada y olvidada, y en últimas fechas ha venido a salir a flote y a decir, oigan, soy muy buena opción. La única parte que me gustaría comentar es qué experiencia tienen ustedes, tomando en cuenta algunos estudios que tiene ya de hace años, no recuerdo ahorita el año específico, pero sobre todo la doctora Newbrugger, que es la que más ha visto toda esta parte de neurodesarrollo en el paciente cardiópata, sobre todo en el cardiópata univentricular que está sometido a hipoxia intrauterina, pensando en que la ketamina había sido catalogada hasta hace unos años como un fármaco anestésico que tenía mucha implicación en daño neuronal. Yo lo que veo y lo que he estado siguiendo y corroboro con los comentarios es que lo estamos usando cada vez más y más frecuente, y de hecho digo, tal vez no es cardiointensivo, pero en el intensivo, en los estados epilépticos suprarrefractarios se está usando como opción. Esa sería mi pregunta hacia la doctora Ana María. Gracias. Gracias, Furby. Claro, sí. ¿Alguien más no tiene un comentario? Sí, realmente utilizamos muchísimo ketamina. La dosis que no te puedo decir si nosotros no tenemos un estudio mostrando específicamente que la ketamina produzca más daño neuronal o no, lo cual sería realmente imposible, yo creo, de demostrar con todos los factores que obviamente el daño neurológico puede tener en estos pacientes. Pero te voy a decir la experiencia clínica de lo que hacemos. Nosotros utilizamos 2 miligramos por kilo si hacemos una inducción intravenosa. Es lo único que el paciente recibe al principio, y los extubamos y los sacamos al paciente con una infusión de 0.15 máximo miligramos por kilo por hora.
La mayoría de los estudios muestran que sí, pues es una dosis realmente de analgesia, no es una dosis anestésica, es muy baja y definitivamente ahorra el uso de opioides, mantiene al paciente. Obviamente, digamos que el temor más importante cuando uno extuba al paciente es la hipercarbia en el paciente, ¿cierto? Entonces, si uno aparentemente nosotros pensamos que si hacemos eso, el paciente va a estar con suficiente cubrimiento de dolor y consciente suficiente para mantener el drive respiratorio sin producirse depresión. Y nos ha funcionado muy bien. Yo creo que todo también mejoró desde el uso de la introducción de dexmedetomidina. Usamos al final, cuando los vamos a extubar, un microgramo por kilo. Creo que es el mismo protocolo que Enrique tiene y los dejamos en una infusión. Aún los neonatos que no extubamos, pero por ejemplo los Norwoods, si el Norwood sale bien, digamos que pensamos que se va a poder extubar en las primeras 24 horas, lo sacamos con infusión de ketamina y Presex sin infusión de opioides. Ahora yo te digo, aquí digamos que como... Es que invitó a Anita, que es amiga de... Perdón. Adelante, adelante, Ana María. Se apagó el micrófono de Ana María. Ya. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Entonces, los neonatos, los Norwoods, por ejemplo, se sacan con infusión de dexmedetomidina en ketamina sin tanto opioide. Y yo no les digo, yo a veces no lo sé, no sé qué tan difícil decir es no, que los opioides realmente en una dosis muy baja están bien, se pueden aún extubar. En Pittsburgh extubábamos los pacientes y los dejábamos con fentanila 1 microgramo por kilo por hora en adición al Presex. Yo creo que se puede usar cualquier cosa en dosis baja y en dosis continua. Y se pueden extubar, de acuerdo, es mirar todos los parámetros. La anestesia no tiene que ver tanto realmente, o sea, nosotros tenemos todas las técnicas posibles para hacer que un paciente se despierte al final de cirugía o se despierte en las primeras 6 horas. Realmente todo lo que rodea la cirugía es muy importante. Yo hablo de anestesia regional también porque pienso que es muy importante y como dice Enrique, de pronto para mí lo importante es que ahorre el uso de opioides, pero no prohíbe si uno no tiene anestesia regional. Nosotros aquí no utilizamos anestesia regional casi en nada en cirugía cardíaca y los pacientes sean históricamente extubados. Casi todo lo que se puede extubar, casi todo se extuba. O sea, tiene que ser muy poco. Entonces, siempre es posible extubar al paciente en salas y temprano, sin importar qué anestésico le des. Lo importante es que elijas la analgesia. La ketamina definitivamente es una buena opción. Gracias, Ana María. Está Luz también queriendo opinar. Luz, por favor, adelante. Te escuchamos. Hola a todos, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, pues quería comentar que definitivamente la cuestión de la comunicación con la terapia es un punto muy importante, como ya dijeron, porque en la mayoría de los estudios está reportado que si en un centro se pretende iniciar extubación temprana, pero no existe como un conocimiento de lo que puedes esperar en un paciente de cirugía cardíaca que se extuba tempranamente, la tendencia a veces puede ser reintubar de forma inmediata. Entonces, parte de las cosas que se ha reportado que debemos tomar en cuenta es que los pacientes que se extuban tempranamente pueden tener o presentar una tendencia a una ligera acidosis y una retención de CO2, que muchas veces en la terapia es una de las primeras cuestiones que ellos consideran. Entonces, una de las cosas a las que nosotros nos hemos enfrentado en el GIM cuando lo empezamos a utilizar en 2017 fue eso precisamente, que no estábamos acostumbrados a extubar o a intentar extubar tempranamente a los pacientes y entonces caíamos en la cuestión de, es que el CO2, aún a pesar de estar en los rangos que está reportado como esperado para un paciente de cirugía cardíaca, la tendencia era reintubar inmediatamente por la cuestión de controlar la vía aérea. Entonces, también creo que
experiencia que vamos adquiriendo, tanto terapia como nosotros, para el manejo de estas cuestiones, hace que vayamos mejorando la atención de estos pacientes, es decir, no tomar de primera intención la decisión de reintubarlos, sino darles otra alternativa no invasiva para cuidar la vía aérea y esperar a ver cómo responde el paciente, porque incluso está reportado que dentro de las causas de reintubación de los pacientes extubados de cirugía cardíaca no son relacionadas con la vía aérea, pueden ser de otra cosa, por sangrado, por inestabilidad hemodinámica, porque tengan algún problema de derrame, o sea, puede ser alguna otra cosa, no necesariamente asociado con depresión respiratoria o con la vía aérea. Y bueno, que nosotros hicimos un estudio apenas en lo terminamos en 2019 me parece, donde nosotros vimos que la incidencia de extubación temprana que tenemos en el hospital coincide con lo que está reportado en la mayoría de los artículos, y la incidencia de reintubación en la terapia igualmente se encuentra por debajo de 8%, entonces no estamos tan mal. Claro que es una cuestión de ir aprendiendo porque a veces tenemos un poquito de renuencia en la terapia y cuesta un poco de trabajo como que todos tratemos de coincidir en la conducta que debiéramos tener, ¿no? Entonces, otra cosa que nosotros hemos considerado de acuerdo a los estudios que hemos revisado es que debemos considerar siempre qué factores de riesgo tienen los pacientes para que la probabilidad de éxito de la extubación temprana se lleve a cabo, se cumpla, como es lo esperado, ¿no? Dentro de algunas de las cosas importantes que dijo el doctor Pasos es que los niños con síndrome de Down, que son pacientes que tienen características específicas, por ejemplo, los neonatos que ya también dijeron, y los pacientes con hipertensión pulmonar que se mencionan en algunos artículos como pacientes con un riesgo elevado de que probablemente no se puedan extubar, no quiere decir que no se haya logrado, pero son pacientes que se deben cuidar un poco más porque su fisiología pudiera condicionar que no sea exitosa la extubación temprana. Y pues como ya dijeron, considerar siempre la cuestión del tiempo de bomba y el éxito quirúrgico, que al final pues debería siempre ser corroborado por la ecocardiografía para estar seguros de que la cirugía fue exitosa y que eso no nos va a limitar, que la adaptación del paciente a su nueva fisiología pues, le permita incorporarse más rápidamente. Y bueno, pues lo que ya sabemos, resaltar que la extubación temprana pues es una técnica que definitivamente ayuda a que la evolución del paciente sea muchísimo más rápida, ¿no? Y el hecho de evitar que la intubación pudiera favorecer una neumonía, pues es algo que nosotros consideramos. Entonces, también otra cosa que me viene a la mente es la cuestión de la tendencia que existía antes a utilizar dosis altas de opioides, y ahora con la cuestión del fast track y la idea es, como decía la doctora Ana María, que utilices una combinación de fármacos a unas dosis más bajas. Eso te va a permitir que el paciente no tenga el riesgo de quedarse más dormido y que eso nos permita a nosotros tener éxito. Y otra cosa que vimos también en el estudio que hicimos fue que no había una diferencia entre si le das anestesia regional o anestesia general o de otro tipo. Se puede extubar, como ella bien dice, con cualquier tipo de técnica, siempre y cuando pues tengas en consideración todos los factores que estás usando tú como anestesiólogo, lo que está pasando en perfusión, la cirugía y bueno, lo que podemos esperar de terapia intensiva. Y pues nada más. Gracias. Hay dos preguntas que hizo Milena. La primera es, ¿cuál es el uso? Comentaste ya un poco y ahorita Enrique levantó la mano al respecto, seguramente nos puede ayudar. ¿Cuál es el uso del ecocardiograma transesofágico posoperatorio inmediato para decidir aquellos pacientes que se pueden extubar o no se pueden extubar? ¿Y qué pacientes se les puede o ustedes recomiendan ponerle anestesia regional? Enrique o Luz, alguien. No, de hecho, esa era una pregunta para ustedes como cirujanos. Yo creo que no hay mucho tema de discusión. A cualquiera de los anestesiólogos les encantaría evaluar la perfusión posquirúrgica con un ecocardiograma. No sé qué tan cómodos se podrían sentir
si tradicionalmente lo que se ha hecho es evaluar la clínica del paciente y con eso determinar que la cirugía está ocasionando una buena perfusión, o realmente colocar un eco, no necesariamente transesofágico, puede ser al término de la cirugía, pecho cerrado, haces el eco transtorácico y ese sería otro elemento que nos puede ayudar para evaluar que podamos extubar al paciente. No sé qué opine Mile, que es ecocardiografista. Cada quien ve lo suyo. Sí, muchas gracias. Para nosotros es indispensable. Muchas veces nosotros decimos algo, algún aporte en cuanto a función después de, digamos, sin lesiones residuales y tenemos algún reparo en función, en disfunción, algo en diástole. Y a veces siento que esta información puede llegar a aportar de forma negativa en ocasiones cuando estamos en la terapia intensiva, porque el intensivista lee esto y entonces de pronto dice, no queremos forzar la extubación tan temprana y para nosotros a veces es un poco adverso cuando queremos extubar rápidamente al paciente ya en cuidado intensivo. Entonces esa era mi pregunta porque en todos los artículos que revisaron, en ninguno hablan del eco, hablan de otros parámetros, por eso me parecía importante saber qué tanto los intensivistas y los anestesiólogos toman esta información. Muchas gracias. Ahora, bueno, comentando esto precisamente que dice Enrique Pasos, el decidir o el hacer el ecocardiograma, digo, siempre es bueno tener el ecocardiograma, porque el ecocardiograma a nosotros como cirujanos nos sirve para decir, ok, la anatomía está bien, pero también hay que recordar que el paciente que entró al proceso quirúrgico puede salir con cierta disfunción ventricular y esa disfunción ventricular no hacerse muy aparente si el paciente está todavía intubado. Y entonces aquí más bien la decisión de no extubarlo puede estar relacionada a, y esto los intensivistas no me dejarán mentir, que se maneja la intubación o el apoyo ventilatorio como un apoyo también cardíaco. O sea, cuando uno analiza los manejos de la insuficiencia cardíaca aguda, como el paciente que sale después de una cardiotomía, si hay cierto grado de disfunción, un apoyo a esa disfunción es también el apoyo ventilatorio. O sea, si el paciente está con apoyo ventilatorio, eso mejora también la función cardíaca. O sea, no un tratamiento para que el paciente pueda ventilar o no, sino un tratamiento para apoyo cardíaco. La intubación se convierte, o el manejo ventilatorio se convierte en un apoyo cardíaco, no necesariamente nada más en un apoyo ventilatorio, ¿no? Eso es lo que yo creo, pues. No sé, los intensivistas, ¿alguien algún otro comentario? Yo también. Por ejemplo, también en México, pues malamente tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos. Porque yo según donde vaya, pues doy la anestesia con lo que sé que sí hay y que en terapia lo pueden seguir. Porque muchas veces, pues no hay Dexme, por ejemplo. Entonces yo lo extubo y a las 6 horas ya no tiene paciente Dexme y ya no hay más y ya. Y entonces les hace síndromes que tampoco les gusta, lo tienen más despierto, más irritable, y ¿qué quieren hacer? Sedarlo e intubarlo. Yo me formé con ecocardiograma transesofágico en casi todas las cirugías, pero ahora en ninguno de mis hospitales tengo, malamente, apenas Linda ahí nos está haciendo unos cuantos favores, pero no lo tenemos de forma cotidiana. Entonces la clínica es siempre nuestra base. Por supuesto, si tienes la tecnología, úsala. Es igual con el monitoreo, el NIRS o Máximo. Si lo tienes, úsalo, pero debes de también ver tu clínica, que pues son todos los otros parámetros que ya hemos mencionado. Bien. Manuel Soriano quiere decir algo. Sí, bueno, hola a todos. Bueno, finalmente todo empieza como bien lo han dicho todos, como un equipo en donde tú conoces a la gente y también están adaptados, pero también que se tengan los conocimientos acerca del manejo posoperatorio. Hablando como intensivista, digo, ese es algo muy importante para poderle dar continuidad a la parte que anestesia y que, bueno, el cirujano hizo dentro de quirófano. Yo creo que debemos instaurar que el ecocardiograma se esté haciendo, transesofágico se esté haciendo en todos los pacientes que sea posible. Creo que deberíamos tomarlo esto como rutina
para poder asegurar a los pacientes. Digo, si tenemos el recurso y tenemos la forma de realizarlo, que si bien ahorita mencionaba la doctora, no todos tenemos el recurso en algunos lugares, pero donde lo podemos tener, pues hay que seguirlo usando, o sea, y hacerlo como un hábito, el poder utilizarlo para darle mayor seguridad. Una analogía podría ser el catéter, la colocación de catéter venoso, estamos acostumbrados a hacerlo a ciegas, mientras que ya tenemos ultrasonido que lo podemos hacer de forma más segura, pues bueno, o sea, lo tenemos que hacer de ese modo, ¿no? Y pues bueno, también otra cosa que quería comentar es que también al intensivista se le invita a la parte de la planeación de la cirugía, porque el hecho de también planear la cirugía, nosotros también podemos observar y podemos tener más en cuenta el caso y saber cómo va a ser la evolución para que así durante el posoperatorio tenga también una mejor evolución. Y creo que también es importante, lo último que mencionó la doctora, hay muchos lugares que tal vez ya te lo sacan con dexmedetomidina, te lo sacan con algunos medicamentos y los quitan, y pues finalmente el niño hace mucha irritabilidad, la irritabilidad aumenta el consumo metabólico periférico, esto hace que tenga bajo gasto cardíaco y terminan reintubados. Por eso es que yo no estoy peleado con la parte de los opioides, creo que los opioides usarlos a dosis bajas es una forma segura que te va a ayudar también a quitar el dolor, te va a ayudar a disminuir la irritabilidad y todo eso va a ayudar al beneficio del paciente para una buena evolución. Gracias, Manolito. Furby, adelante. Nada más un poquito al comentario del apoyo cardíaco que puede dar la parte de la presión positiva. Creo que habría que ver muy bien en qué condición o cuál es el objetivo de la reintubación. Sabemos bien que la parte izquierda, las cavidades izquierdas, sí se van a ver beneficiadas de cierto punto por la presión transmural que ejerce la presión transpulmonar sobre el ventrículo para vencer un poquito la poscarga. De aquí estandarizar bien porque considero que al ventrículo derecho la poscarga, como que digo, la ventilación con presión positiva como que no le agrada tanto. Recordemos que el ventrículo derecho es un ventrículo, yo siempre le digo a todos mis, bueno, pues, los alumnos que llevo a tener de pedia o de terapia cuando tuve, que hemos dos tipos de ventrículos, ¿no? Los izquierdos que son muy vigoréxicos y les encanta estar fuertes, y los derechos que somos los gorditos, que somos un poquito más flojos y bajo presión no trabajamos bien. Entonces, al ventrículo derecho someterle una presión positiva es un volado, también tomando en cuenta que le vas a disminuir la presión de llenado cavitario a la aurícula derecha, con eso el llenado en telediástole, que tanto le gusta a ese ventrículo derecho. Además, la titulación de PEP, que ya es muy de nosotros, que tanto PEP o menos usamos, pero a fin de cuentas siempre el PEP le va a pegar al ventrículo derecho. Yo consideraría ese comentario que sí puede, la presión positiva se tiene que estandarizar hacia qué tipo de falla queremos manejar, ya sea derecha o izquierda, sistólica o diastólica, pero considero, no sé qué opinen los colegas, que al ventrículo derecho no le gusta, y al ventrículo derecho lo mejor que podemos hacer en cuanto a si lo tenemos que intubar es mantener el automatismo del diafragma, considerando que con esto, cada vez que el diafragma se contraiga, vamos a generar un poquito ahí de presión negativa y la presión de llenado cavitario se va a poder equilibrar un poquito más para que llegue un poquito de volumen, ya que presiones muy elevadas, pues al derecho no le gusta. Ese sería mi punto de vista en cuanto a la presión positiva en falla cardíaca. No me refería yo tanto a la presión positiva, sino más bien a la optimización de los retornos venosos, tanto izquierdo como derecho, que se consigue mejor cuando intubas al paciente y le manejas la ventilación, optimizando sus llenados. Y sí, estoy de acuerdo contigo, la falla derecha es diferente a la falla izquierda, pero y no me refería yo a reintubar al paciente, sino a que con el ecocardiograma se tenga una decisión de si hay cierto grado de falla cardíaca, que a lo mejor, como tú dices, es mejor. Si es falla izquierda, bueno, entonces mejor no lo extubo, porque si hay cierta falla cardíaca, optimizando la ventilación me va a ayudar a apoyar al corazón para que pueda tener mejor gasto, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, manejando la ventilación, tú puedes controlar las presiones de llenado de aurículas. Estoy de acuerdo contigo, obviamente. El ventrículo derecho, lo que menos necesita es presión positiva. No es tanto apoyo
ventricular directo por la presión positiva del ventilador, sino optimización de los llenados de cavidades, ¿no? Es a lo que yo me refería. El otro punto que tampoco hemos mencionado es que quizá estamos platicando de qué cirugías o en qué casos podemos extubar al paciente, pero hay unos casos en los que tenemos que extubar al paciente para favorecer la fisiología de ciertas cirugías, como el Glenn. Sí. Que es exactamente lo que está hablando el doctor Bolí Furby. O sea, si yo mejoro esta presión negativa de llenado, pues voy a favorecer el flujo de estas cirugías y entonces voy a favorecer la cirugía como tal y la evolución del paciente. Entonces, hay unos casos en los que es preciso extubar a los pacientes. Claro. Bien, Gustavo, quiere hacernos un comentario. Sí, bueno, sobre la extubación aquí en La Paz, pues bueno, los pocos casos que me han tocado, sí, la mayoría, pues han sido casos sencillos y todos esos sencillos, la mayoría, casi todos han salido extubados. Respecto al ecocardiograma, que pues en muchos lados no tenemos sondas para hacerlo transesofágico, realmente yo en quirófanos, como costumbre a todo el paciente, yo me pasan el transductor y se lo hago directamente epicárdico, se lo hago en el quirófano. Y la mayoría de las veces la función del ventrículo izquierdo casi es cualitativa, no hacemos una valoración cuantitativa. También porque no me salen muy bien los ejes cortos y largos cuando lo estoy haciendo, pero cualitativamente de esa manera logro valorar cómo se está contrayendo el ventrículo izquierdo y me ayuda a ver algunos, si hay defectos residuales o alguna cosa de esta manera, y esa es la manera que pues no es tan difícil, solamente que tu cardiólogo entre para que te ayude un poco muévele un poco hacia la pulmonar o lo que quieres ver, y él te ayuda ahí con las mediciones. Es un punto que nosotros usamos y ha sido bueno para decidir la extubación temprana en los pacientes. Bien, gracias. Martita, querías hacernos un comentario. Hola a todos. ¿Se me escuchan? Sí. Bueno, pues yo nada más quiero decirles que, como lo mencionaban los artículos, el tiempo de perfusión o el tiempo de pinzamiento aórtico son también factores para decidir si lo extuban o no. Lo importante en es cómo llevé a cabo la perfusión, qué estrategias utilicé para proteger el miocardio y proteger el cerebro, sin dejar de lado todos los demás órganos. Pero es muy importante también todo el transcurso de la perfusión y sobre todo las estrategias que utilicé para el uso de hemoderivados y al final también qué estrategia de gases utilicé para protección cerebral. Todo esto nos va a llevar a una gasometría con valores lo más fisiológico que pueda acercarse y también con unos lactatos bajos. Yo creo que eso le da la pauta también al anestesiólogo para tomar la decisión de extubarlo o no extubarlo. Ese es mi comentario en general. Gracias, Martita. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo quería nada más agregar un tema. Digo, nosotros creo que es muy enriquecedor para nosotros como cirujanos ver qué es lo que pasa alrededor cuando en ocasiones no estamos pensando en algo diferente que no sea la anatomía o la cirugía o la corrección que estoy haciendo. Definitivamente creo que el tema de la extubación temprana habla mucho acerca de la evolución a corto o mediano plazo. O sea, el niño que puede extubarse, los días en terapia intensiva van a ser menos, la evolución es mejor, el alta va a ser mucho más rápida y las complicaciones definitivamente siempre son menores. Y eso me lleva a mí como cirujano entonces a saber, primero, pues todos los cambios que ha habido acerca de la perfusión, tipo perfusiones, la normotermia que ahora se utiliza ya en la mayoría de las cirugías, esa necesidad de epinefrina que a veces decimos, bueno, a ver, espérame, no pasa nada si me tardé un poquito más con la aorta pinzada, me tardé un poco más con circulación extracorpórea, súbele un poquito la epinefrina, etcétera, pero eso también ya es un dato de que la extubación temprana no se va a llevar a cabo y que la evolución de mi paciente en el posoperatorio sea un poquito más lenta o tórpida, incluso el mismo sangrado. ¿Qué me deja a mí como cirujano? El saber que estos cambios que ha habido son siempre pensando en que la evolución del paciente tiene que ser cada vez mejor
que a mí como cirujano me obliga a hacer tiempos normales, o sea, tiempos de bomba, tiempos de pinzamiento aórtico, lo menor posible, no dejando, por supuesto, de lado la calidad, no dejar efectos residuales para que esa función haga que el paciente necesite menos cantidad de inotrópicos y, por supuesto, el sangrado como una de nuestras complicaciones. Sé que hay veces que sale de nuestras manos y que hacemos lo mejor que podemos, pero sí, a mí me queda esa idea al día de hoy, ¿no? Que yo como cirujano tengo que hacer todo lo necesario para que el anestesiólogo le pase la estafeta y él pueda extubar a mi paciente lo más rápido posible, porque en la terapia intensiva se va a ver la evolución del paciente favorecida con todo este tipo de estrategias que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Agregaría solamente al equipo de perfusión, que también hace un grandioso trabajo y que también dependemos mucho de su perfusión, ¿no? Claro, por supuesto. No, y bueno, y a fin de cuentas, y como dijo Manuel Soriano, esto es cuestión de equipo, ¿no? Y como el mejor equipo de sonido va a ser tan bueno como el más malo de sus componentes. Yo puedo tener los mejores equipos, las mejores bocinas, los mejores ecualizadores, los mejores, pero compré un cable chafa que no sirve para nada, nunca voy a conseguir un buen sonido porque las cosas siempre van a salir. Lo mejor que pueden salir es lo mejor que pueda dar el más malo de sus componentes. Entonces, esto es cuestión de que todo se haga bien a la primera, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Alguien, algún otro comentario? Nada. Bueno, pues agradecer, Enrique. Sí, yo. Adelante. Yo, al doctor Bolio. Oiga, doctor, yo creo que el mejor equipo de sonido va a depender de quién pone la música, ¿no? Puedes tener un equipo muy malo, pero quien te pone la música, te pone el cumbión del momento, no te va a importar que el sonido sea malo. Todo lo quería aportar. La música, mientras más corriente, más ambiente. De acuerdo. Bueno, un equipo José. Muchas gracias, Enrique. Fue muy productivo el día de hoy. Tuvimos una audiencia impresionante. Milena ya se desconectó, se despidió. Ana María, muchas gracias por tu participación y estás cordialmente invitada a nuestro Journal Club todos los lunes a estas altas horas de la noche. Bienvenidas y muchas gracias a todos.